Economía internacional. El presente trabajo está conformado por Geraldine Roa López, María Angélica Sánchez Neme y Erika Juliana Pelán. El día de hoy vamos a hablar del mercado de divisas y el tipo de cambio. El mercado de divisas o mercado cambiario es un mercado que se caracteriza por el libre cambio de divisas, es decir, su objetivo principal es el de facilitar el comercio internacional y la inversión. Para entenderlo mejor, vamos a partir de cosas que todos ya conocemos. Como por ejemplo, cuando viajamos a un país extranjero, necesitamos la moneda que se maneja en ese país. Si vamos a los Estados Unidos, necesitamos dólares. Si vamos a México, necesitamos pesos. Si vamos a Inglaterra, necesitamos libra esterlina. Si vamos a Japón, necesitamos yenes. Y si vamos a España, necesitamos euros. Lo mismo sucede entre empresas. Si por ejemplo una empresa española quiere comprar maquinaria en Japón, debería o deberá pagar con yenes o viceversa. Como por ejemplo, cuando viajamos a un país extranjero, necesitamos la moneda que se maneja en ese país. Si vamos a los Estados Unidos, necesitamos dólares. Si vamos a México, necesitamos pesos. Si vamos a Inglaterra, necesitamos libra esterlina. Si vamos a Japón, necesitamos yenes. Y si vamos a España, necesitamos euros. Lo mismo sucede entre empresas. Si por ejemplo una empresa española quiere comprar maquinaria en Japón, debería o deberá pagar con yenes o viceversa. Como por ejemplo cuando viajamos a un país extranjero. De esta manera ya podemos definir lo que es un mercado de divisas. Lo primero es saber que una divisa es lo que llamamos moneda extranjera y que en el mercado de divisas es el lugar donde yo puedo intercambiar una moneda por otra. Decimos que intercambiamos una moneda por otra porque si yo desde Colombia quiero viajar a los Estados Unidos, en este caso necesitaría dólares. Tendré que ir a este mercado de divisas y yo misma comprar dólares a cambio ofreceré pesos. Es decir, que lo que haré será intercambiar pesos a cambio de dólares. Vamos a poner un ejemplo. Si yo necesito, lo que necesito son 100 dólares. Cuando vaya a este mercado de divisas, lo primero que voy a preguntar es que para obtener estos 100 dólares, ¿cuántos pesos colombianos tengo que dar? Puede ser los mismos 100, quizás más, quizás menos. De esta manera depende el peso de la divisa, en este caso el precio del dólar. De esta manera ya podemos definir lo que es un mercado de divisas. Lo primero es, este tipo de divisa es lo que conocemos como tipo de cambio. El tipo de cambio es básicamente la cantidad de moneda extranjera que a mí me van a dar a cambio de una moneda nacional. En este caso estamos hablando de dólares y pesos. El dólar es para nosotros la moneda extranjera, por lo tanto, el tipo de cambio lo que va a decir es que, un ejemplo, 10,000 pesos en moneda nacional, ¿cuánta cantidad de dólares me están dando? Y esta definición la toma es el Banco Central. Nos podemos encontrar con dos maneras de hablar de tipo de cambio. En primer lugar, tendríamos el tipo de cambio de pesos y dólar. Este me dice cuántos pesos tengo que dar para obtener un dólar. O dicho de otra manera, si doy un dólar, ¿cuántos pesos obtengo a cambio? La otra manera es el tipo de cambio dólar-pesos, que es la manera que utiliza el Banco Central colombiano para cambiar lo que nos dice cuántos dólares tengo que dar a cambio para obtener un peso. De otra manera, un peso, ¿cuántos dólares obtengo a cambio? Una pregunta súper importante es: ¿de qué depende el tipo de cambio?
Este tipo de cambio depende del tipo que sea, puede ser 1.25 o 1.50 o cualquier otra cantidad. Este tipo de cambio varía es porque al final es como otro bien. Al igual nosotros podemos colocar un ejemplo como la ropa, los víveres, una casa, un carro, una moto. Estos artículos pueden subir o bajar de precio. Y también puede pasar con las divisas. El dólar también sube y baja de precio. Estas subidas y bajadas de precios, pues básicamente eh, se habla o decimos que es la ley de oferta y demanda como ocurre en los demás. Apreciación y depreciación. El término económico de apreciación se refiere al aumento de precio de una moneda o una divisa respecto a otra u otras. La apreciación de la moneda normalmente es el resultado de los movimientos de la oferta y la demanda de dicha divisa en los mercados monetarios. Cuando la moneda pierde valor, hablamos de depreciación. ¿Cuál es la diferencia entre devaluación y revaluación? Son los movimientos de la tasa de cambio que se denominan de una manera específica dependiendo del tipo de política cambiaria que adopte cada país. El aumento del precio de la divisa se le llama devaluación de la moneda local, si tiene un lugar bajo o un régimen cambiario fijo. Y la depreciación de la moneda se ocurre cuando hay un bajo sistema de fijo de cambio flotante o flexible, como el peso colombiano, donde no hay un valor fijo para esta divisa. Cuando la moneda local, como los pesos, en este caso de Colombia, se devalúa o se deprecia, se produce una pérdida de su poder de compra respecto a la de la moneda extranjera, se da o se hace más costosa una unidad de moneda extranjera, como el dólar estadounidense. Así, cuando vemos que la tasa de cambio aumentó, la moneda local, nuestro peso, se ha debilitado frente a la otra divisa, como por ejemplo el dólar. En su parte, una disminución del precio de la divisa se llama revaluación de la moneda de un régimen de tipo de cambio fijo y apreciación de la moneda en un aumento de la tasa flotante o flexible, como la colombiana. Cuando la moneda local se revalúa o se aprecia, se produce un aumento de su poder de compra y pues al costar menos una unidad de moneda extranjera se pueden comprar más bienes y servicios en el resto del mundo con los mismos pesos. En este caso, la tasa de cambio disminuyó y la moneda local se fortalece frente a las demás. Buenas tardes, mi nombre es Erika Juliana Velandia Rubiano, soy estudiante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y en este momento les quisiera hablar de dos temas en particular referentes a la economía internacional. Entre ellos encontraremos la demanda de activos en divisas y el equilibrio en el mercado de divisas. En cuanto a la demanda de activos de divisas, podemos decir que la demanda de depósitos bancarios en divisas se acoge principalmente al valor futuro de los depósitos, que dependerá del tipo de interés que puede ganar, asimismo, de la evolución deseada del tipo de cambio de esa moneda frente a otras. Por otra parte, lo que desea un inversionista al obtener activos financieros es adquirir una tasa de rentabilidad atractiva para proteger el valor de todas sus riquezas y, si es posible, llegar a incrementarlas. En cuanto a la tasa de rentabilidad, esta hace referencia a las pérdidas o ganancias obtenidas respecto a una inversión en un tiempo determinado. Por otra parte, la demanda por divisas puede obedecer a la intención de invertir en ellas a manera de activos, en búsqueda de obtener una rentabilidad futura y una conservación real del valor. En cuanto al equilibrio en el mercado de divisas, podemos decir que el mercado de divisas está en equilibrio
cuando los participantes en el mercado desean mantener como activos la oferta existente de depósitos denominados de cualquier divisa. Asimismo, en cuanto al mercado cambiario, este se encuentra en equilibrio cuando los depósitos de todas las divisas ofrecen la misma tasa de rentabilidad esperada. Muchas gracias. La función de los tipos de interés es influir en el comportamiento de los agentes económicos como lo son los consumidores, las empresas y los bancos. Esto con el fin de controlar la inflación y el crecimiento económico. Las autoridades monetarias como el Banco de la República utilizan los tipos de interés como una herramienta para controlar la oferta de dinero en la economía y por lo tanto pues influir en las decisiones de gasto e inversión. Si las tasas de interés son bajas, se estimula el consumo y la inversión, lo que promueve el crecimiento económico, pero también puede generar inflación y afectar la tasa de cambio. Por otro lado, una alta tasa de interés promueve el ahorro, pero desestimula el consumo y la inversión, lo que puede controlar la inflación y la depreciación de una moneda. En resumen, la función de los tipos de interés es influir en el comportamiento de los agentes económicos para controlar la inflación y el crecimiento económico. Existen dos tipos de tasas de interés. Una es la tasa de colocación, que es la tasa de interés que cobran las entidades financieras a quienes demandan dinero en los créditos. Y la otra es la tasa de captación, que es la tasa de interés que ofrecen los bancos a sus ahorradores por depositar allí el dinero en cuentas de ahorro o en CDTs. La diferencia entre las tasas de captación y colocación se les conoce como un margen de intermediación, que viene siendo la utilidad o la rentabilidad que gana la entidad financiera por servir como agente intermediario. La banca central puede intervenir en la oferta monetaria a través de la determinación de la base monetaria y el encaje bancario. La base monetaria es el agregado monetario sobre el cual el Banco de la República puede ejercer un control directo. Uno de los principales instrumentos con que cuenta el Banco Central para controlar la base son las operaciones de mercado abierto. Son compras y ventas por parte del Banco Central de títulos del gobierno. Si el banco quiere inyectar liquidez a la economía, compra títulos del gobierno, y si quiere retirar liquidez, vende títulos al mercado. Caso en el cual recoge dinero en circulación. La compra y venta de divisas también afecta la base monetaria, pues al comprar divisas ponen dinero en circulación, que corresponde también a un incremento de la base monetaria, y al vender divisas retira dinero en circulación, que es otro mecanismo que afecta a la base monetaria. Los préstamos del Banco Central a los bancos comerciales en ejercicio de función de prestamista. Estos préstamos se les conoce como redescuentos y significan un aumento de la base monetaria. Por supuesto, el Banco de la República pues cobra una tasa de interés por esos créditos, denominada tasa de redescuento, y al menor sea la tasa, más recursos pues solicitan los bancos comerciales al Banco Central. El Banco Central tiene la función de controlar la tasa de cambio para evitar fluctuaciones exageradas que puedan perjudicar a los importadores y a los exportadores, y lo cual puede generar pues una crisis en la economía. Cada país define su régimen cambiario, que puede ser fijo o libremente determinado por el mercado. Una opción intermediaria: existen 5 tasas de cambio que se clasifican de la siguiente manera. En uniones monetarias, la unión monetaria es un acuerdo mediante el cual 2 o más países pactan la forma en que compartirán una misma moneda, y se da cuando estos países tienen un intercambio de bienes y servicios. El otro es la dolarización, que es un tipo de sustitución de moneda. Hay varias maneras de implementarla. El dólar puede adoptarse como una moneda de curso legal y exclusivo o predominante, y perdiendo o cediendo parte de su soberanía monetaria. Las cajas de convertibilidad: el país continúa usando su moneda, pero la respalda con moneda de otro país. La tasa de cambio fijo pero ajustable es eventualmente puede cambiar o subsanar las diferencias entre la inflación interna y externa, y así mantener la
la paridad del poder adquisitivo y las bandas móviles o deslizantes que permiten a la tasa de cambio fluctuaciones. Fluctuaciones alrededor de un dato central. La amplitud de estas bandas es criterio del Banco Central y también se les conoce como banda cambiaria.